Vamos a ver ahora los tumores del hígado, los tumores hepáticos. Bien. El hígado tiene tumores benignos y tiene tumores malignos. Deben recordar que los tumores benignos más frecuentes son los quistes hepáticos, los hemangiomas. Los adenomas también. Pero ojo, de estos, ¿cuáles son los más comunes? Los dos primeros. Lo que sucede es que los quistes hepáticos son los tumores quísticos más frecuentes. Me refiero a los quistes hepáticos simples, porque existen también los quistes hidatídicos, ¿no? Hepáticos. Hablo de los quistes hepáticos simples, que son tumores quísticos. Y los hemangiomas son tumores sólidos. Vienen a ser los tumores sólidos más frecuentes del hígado. El problema es cuando les preguntan cuál es el tumor benigno más común y les ponen las dos opciones, y ya ha pasado. Si bien ambos tienen casi la misma prevalencia, hay muy pocos estudios sobre cuál de los dos abundan más, usualmente se dividen en quísticos y sólidos. Cuando vienen preguntas en las cuales ponen las dos alternativas, siempre la clave ha sido, ya por una cuestión tradicional, digamos, que los quistes hepáticos simples vienen a ser los tumores benignos más frecuentes del hígado. ¿Ok? Bien, los adenomas son mucho menos frecuentes, pero en todo caso el dato que deben recordar es que son muy comunes en mujeres y son estrógeno dependientes. ¿Okay? Pero igual no superan en cantidad a los hemangiomas ni a los quistes hepáticos simples. Ahora, si solamente le preguntan cuál es el más frecuente y solo está uno de esos dos, o quistes o hemangiomas, pues marquemos eso, ¿no? Les comentaba en caso vengan las dos claves. Respecto a los tumores malignos, el cáncer de hígado, el más frecuente de todos, los más frecuentes corresponden a las metástasis. Quiere decir que vienen de otros órganos. Las metástasis corresponden aproximadamente al 90% de cánceres del hígado, que se encuentran en el hígado. Luego vienen los tumores primarios. Los primarios son los que se originan en el hígado. Esos vienen a ser el 10%. O sea, 1 de cada 10 se origina en el hígado y el resto, 9 de cada 10, vino de otro lugar. ¿Y de dónde vienen? Usualmente por vía hematógena, por vía portal del tracto gastrointestinal, ¿cierto? Del esófago distal, del estómago, del intestino delgado, grueso, etc. Incluso de la parte superior del recto, que también tiene comunicación hepática. Entonces los tumores primarios vienen a ser solo el 10%. Ahora, dentro de los tumores primarios, los que se originan en el hígado, hay dos grandes grupos. Uno, los que se originan, miren la imagen de la derecha, en los hepatocitos, en el parénquima. Entonces, si se origina en los hepatocitos, ¿cómo se llamaría nuestro tumor? Hepatocarcinoma. Pero también podría originarse en la vía biliar intrahepática, ahí en el árbol verde, ahí estoy poniendo de amarillito, ¿no? Una imagen de un tumor que se origina en la vía biliar. Ese ya no es hepatocarcinoma, si se origina en la vía biliar es un colangiocarcinoma, que significa cáncer de la vía biliar, cuyo tipo histológico más frecuente es adenocarcinoma, como en el recto del tracto gastrointestinal. Entonces, ¿hay adenocarcinomas en el hígado? Sí, son los que se originan en la vía biliar, por el tipo de epitelio que tiene, ¿no? Igual cilíndrico. Pero son poco comunes. Igual, aquí también la relación es más o menos 90% de los hepáticos, 10% de los colangiocarcinomas, los adenocarcinomas de la vía biliar. Entonces, el más frecuente es el hepatocarcinoma. Pueden decirle también, pueden llamarle carcinoma hepatocelular, CHC, que es las siglas con las que se suele describir muchas veces. Hepatocarcinomas. Los hepatocarcinomas son una de las causas más frecuentes de hipertensión portal porque está asociado a cirrosis hepática. Genera la elevación de la presión de los espacios portales y desencadena toda la clínica que en gastro ven de hipertensión portal. Los factores de riesgo común o más comunes del cáncer hepático, del hepatocarcinoma, son el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, o sea, es decir, infecciones virales, el alcoholismo crónico y en general todo aquello que evolucione con cirrosis hepática. ¿Ok? Y no olviden que la cirrosis evoluciona hacia la hipertensión portal, con toda la consecuencia clínica que esto conlleva. Bien, el diagnóstico del
del hepatocarcinoma se hace usualmente con una tomografía, con estudios de imágenes. Las tomografías son las que suelen detectar los tumores. Ahora, hay veces, sobre todo tumores muy pequeñitos, pueden pasar de alguna manera desapercibidos muchas veces, pero ya hoy en día las técnicas han mejorado bastante, ¿no? Entonces el diagnóstico se hace con tomografía. Eventualmente se toma una guía, se toma una biopsia con guía tomográfica, punción con aguja fina usualmente. Pero el diagnóstico se hace con tomografía. Ahora, acá en el diagnóstico hay un marcador tumoral que sí puede ser útil incluso para diagnóstico. Alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína es un marcador tumoral y como todo marcador da seguimiento a pronóstico, pero en el caso del hígado, elevaciones muy marcadas de alfa-fetoproteína podrían indicar diagnóstico de hepatocarcinoma. ¿Ok? El tratamiento del cáncer de hígado va a depender estamos hablando del hepatocarcinoma, va a depender del tamaño y del número de nódulos. Vamos a hablar acá de nódulos. Hay muchos esquemas de tratamiento, muchas formas. Lo cierto es que los tumores, el tratamiento de elección, el que realmente puede solucionar el hepatocarcinoma es la cirugía. Es decir, ya sea la resección del tumor o la segmentectomía, las hepatectomías parciales. ¿Ok? Es el que tiene mayor tasa de supervivencia, la cirugía. El resto, la ablación por radiofrecuencia, inyección percutánea de etanol, se inyecta etanol acá. Las embolizaciones, etcétera, sirven ya sea para reducir el tamaño del tumor previo a una cirugía, como neoadyuvancia a veces, o en casos paliativos en los cuales ya no se puede resecar, incluyendo las quimioterapias. ¿Ok? La cirugía es el tratamiento muy superior a todos ellos. Entonces, ¿cuándo se decide operar? Para empezar, que el paciente tiene que estar en condiciones de ser operado, de ser sometido a una cirugía. Es decir, su riesgo anestesiológico y sus comorbilidades deben ser bajas. ¿Ok? Eso como criterio general. No debe tener complicaciones muy severas de hipertensión portal, etcétera, encefalopatías y demás. Quiere decir que debemos tener un paciente en buen estado. ¿Ok? Paciente en buenas condiciones generales. De por sí ya tiene un cáncer, así que su estado tampoco es el mejor, ¿no? Ahora, hay dos opciones quirúrgicas. Una de ellas viene a ser la resección, ya sea del tumor o del segmento hepático que lo contiene. Y la otra opción más radical es el trasplante de hígado. ¿Ok? ¿Cuándo optamos por resección? Para empezar, que tiene que ser un tumor único, solo un nódulo, uno, cuyo tamaño varíe entre 3 a 5 centímetros como máximo. Algunas guías dicen 3 centímetros, otras pueden llegar hasta 5, va a depender a veces de la localización del tumor, etc. Pero en general es un nódulo solitario, único, de tamaño pequeño y que no tenga complicaciones. En general no tenga... me refiero a que no haya hecho metástasis, no tenga un paciente en mal estado. ¿Ok? Esos son los criterios, único y pequeño. Y el trasplante se suele recomendar en pacientes que tienen múltiples nódulos, más de uno, pero máximo 3. Y que ningún nódulo mida más de 3 centímetros, máximo 3 centímetros cada nódulo. Si los nódulos miden más de 3 o son muchos, 4 en adelante, es porque ya este tumor tiene muchos focos de diseminación y ya la posibilidad de que haya hecho metástasis a otros órganos ya es alta, así que debe optarse ya por otros tratamientos, sobre todo quimioterapia, embolizaciones, ablación por radiofrecuencia, etcétera. Para tumores múltiples, entonces, trasplante. Y para tumores únicos, resección intestinal. Esos son los dos criterios que tienen que recordar. Evidentemente, en este caso del trasplante, también tiene que ser un paciente que no se encuentre en ningún tipo de complicación. ¿Ok? Todo el resto de procedimientos
inyección percutánea de etanol, ablación por radiofrecuencia, embolizaciones, les decía, quimioterapias, corresponden a procedimientos paliativos, cuando no se cumple con los criterios anteriores, o a veces como neoadyuvancia, les decía, para reducir el tamaño del tumor, por ejemplo en el caso de las embolizaciones, ¿no? Que se embolizan los vasos que irrigan el tumor, genera zonas de necrosis, y esto hace que ayude a que la cirugía sea probablemente más factible. ¿Ok? Muy bien, esto con el cáncer de hígado, los tumores hepáticos. Ahora